Señor los bendiga, hermanos. Buen día. En la mañana de hoy les invito a buscar la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4. Vamos a estar estudiando el capítulo 4. Y el tema que he desarrollado en esta sección de la carta a los Filipenses es el gozo. Y vamos a leer Filipenses 4, del 1 al 7. Y la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mis amados hermanos, en esta mañana que el Señor nos ha dado el privilegio de estar, el título de esta meditación es: en Jesús hay plenitud de gozo. En Jesús hay plenitud de gozo. El gozo y el Evangelio son los dos temas principales que el apóstol Pablo desarrolla en esta carta enviada a la iglesia de Filipo. Es también una de las 4 cartas que el apóstol Pablo escribió desde la prisión en Roma, junto a Efesios, Colosenses y Filemón, redactada en tiempo de mucha incertidumbre por el futuro inmediato. Pablo también escribe esta carta con una cualidad única: es la más personal de todas que dirige a una iglesia que era considerada por el apóstol una congregación leal y solidaria con sus necesidades. Y como Pablo tiene esos pensamientos de la iglesia de los filipenses, él también los llama y le dice que son amados, aún en medio de las tribulaciones que él tenía, y estaba dispuesto a compartirlas con ellos, y también tribulaciones o anhelos espirituales. Es una bendición realmente en esta mañana, con el título: en Jesús hay plenitud de gozo, porque es una carta que contrasta las situaciones complicadas de la cárcel con el gozo que proviene de Jesús. Quiero fijar un pensamiento en cada uno de los corazones de ustedes y de este servidor referente a una verdad que encontramos aquí: que pese a las situaciones adversas que tenemos en la vida, hay plenitud de gozo en Cristo. Y el gozo del Señor
es el que da fuerza al creyente, al que cree y el que confía en Jesús. Y ese gozo, hermanos, se manifiesta en cualquier situación. Y debemos recordar esas palabras que encontramos aquí, que dice: regocijaos en el Señor siempre, regocijaos. ¿Cómo lograrlo? Hemos dividido o extraído 3 secciones principales de este estudio del capítulo 4 de Filipenses. Primero, vamos a ver el regocijo en Dios y el llamado del apóstol a permanecer firmes. También vamos a ver el gozo de vivir en armonía y el gozo en dar generosamente. Estas son nuestras secciones principales. Vamos a ver el versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1? Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor. Estar en Dios, mi amado hermano, produce gozo. ¿Y cuáles son los motivos de gozo que podemos encontrar en esta porción de la carta a los Filipenses? Bueno, la Real Academia de la Lengua define gozo de esta manera. Dice que el ser humano se goza en los recuerdos, en la esperanza y en los bienes terrenales. Es decir, cosas que nos producen alegría. Y estamos de acuerdo con ella. Pero, ¿qué dice la alabanza que nosotros hemos cantado por mucho tiempo? El gozo del Señor mi fortaleza es. Si tienes ese gozo, puedes tú cantar y su gozo sin medida Él te da. Amados hermanos, estas líneas de esta alabanza nos expresan que el gozo verdadero proviene de Dios y no de las cosas transitorias que pueden producirnos alegría en este mundo. ¿Cuándo vamos a sentir el gozo? El cristiano, mi amado hermano, siente gozo en las pruebas, en las privaciones. Estas dos cosas, en vez de ser pesares para Pablo, eran motivos de alegría cuando recordaba a los hermanos de Filipo. De tal manera que la iglesia a los filipenses era una iglesia que generaba en el corazón de Pablo alegría. Y también se gozaba por el crecimiento espiritual de ellos. Amados, ese sentimiento hacia la iglesia de Filipo llevó a Pablo a decir: corona mía. Y dentro del contexto de los tiempos de Pablo, vemos que se le colocaba una corona a los ganadores en la competencia. Eran para reconocer. Bueno, Pablo interpreta en este sentido de que para él la iglesia de Filipo, a los hermanos filipenses, representaban el fruto de su trabajo, de tal manera que él no había ido allá en vano. Ellos, hermanos, le producía gozo al apóstol. Si nosotros leemos detenidamente en toda la carta a los Filipenses, vamos a encontrar, mi amado hermanos, vamos a encontrar que la palabra gozo o regocijo, las dos palabras estas, gozo y regocijo, se encuentra 15 veces. 15 veces, y la encontramos desde
el capítulo 1, versículo 4. Siempre en todas mis oraciones rogando. ¿Cómo dice Pablo? Rogando con gozo por todos vosotros. Y también lo encontramos en el verso 18, verso 25, capítulo 2, verso 2, verso 17, verso 28, verso 29, capítulo 3, verso 1. Capítulo 3, verso 1 dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es segura. Dice, gozaos en el Señor. Era una palabra que encontramos repetidamente en esta carta del apóstol Pablo a la iglesia de los filipenses. El versículo 1 también, hermanos, que hemos estado viendo, tiene otro llamado. Dice, un ruego, estad firmes en el Señor, amados. Amados, estar firmes en el Señor. Era un pedido del apóstol Pablo, porque la firmeza nuestra, hermano, no viene de las cosas temporales, sino de la victoria que nuestro Señor Jesucristo logró en la cruz del Calvario. Victoria sobre la muerte, victoria sobre el pecado, victoria sobre la tentación, victoria incluso sobre toda la oferta engañosa que el mundo nos puede dar. Jesús compara al hombre que oye la palabra y la obedece, y dice, es un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mas el que oye la palabra y no la aplica es comparado con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Vino viento, lluvia, inundaciones y todo tipo de desastre, y pegaron contra aquellas casas. La casa construida sobre la roca, mi amado hermano, permaneció en pie, mientras que la casa construida sobre la arena fue pérdida total. ¿Dónde está en esta palabra del maestro? Está en Mateo capítulo 7, versos 24 y 29. Mateo 7, 24 y 29. También está en Lucas 6, 46, 49. Amados en el Señor, Jesús es nuestra roca. Es la garantía, hermano, de permanecer usted y yo en pie en medio de las adversidades. En medio de las adversidades. Es allí donde vemos, hermanos, la fortaleza de dónde está nuestra confianza. Nuestra confianza no está en los poderes humanos, sino en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Salmo 62, versos 6 y 7. La palabra del Señor encontramos aquí, vamos a buscarla, Salmo 62. Encontramos que el salmista dice, solo, Él es mi roca. ¿Quién es la roca? El Señor es la roca. Salmo 62, versos 6 y 7. Dice, Él es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Mi amado hermano, realmente, ¿dónde está la confianza suya y mía? Debe estar en Jesucristo. En Jesucristo, mi amado hermano.
Como el fundamento es clave para proteger la integridad de una casa. Usted construye una casa y su fundamento es la garantía de que no se va a caer. Jesús, mi amado hermano, es la roca viva que sustenta la vida del creyente y por lo tanto debe sustentar también la vida suya y la vida mía. El rey David, allá en el Salmo 133, es un salmo que nosotros hemos aprendido mucho de memoria. Otro lo tenemos por ahí como pegado a nuestras paredes. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hermano, otra cosa que Pablo define como algo importante en la vida de la iglesia de los filipenses es que cuando hay unidad, también el gozo está presente. Es decir, hay gozo en la unidad de la iglesia. Por eso que el Señor, vemos aquí que el rey David dice, cuán bueno y hermoso, delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía. Porque allí Dios envía, ¿qué cosa? Bendición y vida eterna. Qué maravilla, ¿verdad? Si la iglesia del Señor permanece unida en el Señor, dice la palabra que allí Dios enviará bendición y vida eterna. Vivir en armonía es un desafío para la iglesia al día de hoy. Recuerdo a la esposa de un pastor que nos comentó, siendo estudiante de su servidor en el seminario, que habían varios hermanos de la congregación que estaban en desacuerdos. Y a ella se le ocurrió comprarle un libro llamado Cuando los santos se pelean, de Leslie Flynn. Se lo dio para que lo leyeran. Lo leyeron. Y después de un par de semanas le dice la hermana, entonces, ¿qué resolvieron? No, los hermanos lo que hicieron fue buscar textos y dijeron, ahí dice que los hermanos también pelean. Así que vamos a seguir peleando. No resolvieron nada. Ahora, la palabra de Dios dice, y aquí vemos que hay un llamado, volvamos a Filipenses, hay un llamado, el versículo 2 dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Qué pasa con estas hermanas? Estas hermanas tenían cierta diferencia. Nada parecido a la membresía de la Iglesia Bautista de Mendoza, ¿verdad? Aquí no hay Evodia ni Síntique. Aquí todos nos llevamos súper bien. Pero qué cosas, mi amado hermano, son lo que generan desacuerdo, muchas cosas. Pero ¿cómo lograr la unidad en el Señor? Tenemos que lograrlo. La unidad se logra, hermano, en oración. ¿Por qué? Cuando oramos, todos debemos estar juntos, ¿no? ¿Verdad? Cuando oramos en un solo propósito, una sola dirección. Oramos juntos. Ella es una de las cláusulas de la unidad. La oración une y no nos divide. Las acciones de gracia, oramos y damos gracias a Dios. Cuando lo hacemos, también lo hacemos unidos. Y también el Señor nos pide algo que es un poquito más fuerte, que es difícil a veces, ¿no? Dice que debemos tener un mismo pensamiento. Y esto ocurre, hermano, porque tenemos pensamientos diferentes, ¿verdad? Pero todos nuestros pensamientos deben ser llevados a la cruz de Cristo, a la presencia del Señor, para que prevalezca la voluntad de Dios y no nuestros deseos personales. Los desacuerdos en la iglesia de los filipenses con estas dos hermanas eran muy diferentes a los desacuerdos que encontramos en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Allá los problemas eran más graves. Aquí era un problema, pero un problema que Pablo atendió con mucho amor. Esa es otra de las recomendaciones que tenemos que hacer en los conflictos. Tenemos que hacerlo
con fuerza, pero con amor, con fuerza, pero con misericordia. Pero tenemos que enfrentar los desacuerdos. No podemos dejarlo pasar por así nomás. Ahora, ¿cuáles son los desacuerdos que afectan a la iglesia moderna, a la iglesia de hoy? Tenemos otro tipo de problemas, pero hay problemas como los siguientes. A lo malo llamamos bueno, a lo bueno llamamos malo. Nuestra iglesia, nuestra congregación, nuestro liderazgo se enfrenta a temas conflictivos como liderazgo femenino o pastoral femenino, declaraciones de fe, temas doctrinales, predestinación, salvación por obra o por gracia, posiciones teológicas. Soy reformado, soy fundamentalista, soy conservador, soy liberal. Cada una de estas cosas, hermanos, en vez de unir, ¿qué es lo que hace? Nos divide. Roguemos, mi amado hermano, a nuestro Dios que nos dé sabiduría para superar eso. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que el Señor no está dividido. El Señor no está dividido. Dice la palabra de Dios que Cristo no está dividido, mi amado hermano. Eso lo encontramos en la carta ya de Primera de Corintios, cuando algunos dicen yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? Cristo, mi amado hermano, no está dividido. Y nosotros formamos parte del cuerpo del Señor. Por lo tanto, no estamos divididos y no debemos estar divididos. El gozo, mi amado hermano, de hacer la voluntad de Dios también genera en nosotros algo que aquí vemos que Pablo aborda. Dice, sea conocida vuestra gentileza de todas las personas. Por nada estáis afanosos. Todo su problema, toda su carga, llevémoslos a Dios en oración, en ruego, acción de gracia y súplica. Y dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará, ¿qué cosa? Vuestros corazones y vuestros pensamientos. Mi amado hermano, el gozo que viene de Dios y la paz que debemos tener también viene de Dios. Y debemos orar a Dios para que esa paz y ese gozo sean también una realidad en nuestra vida. Pero es necesario que usted y yo pongamos delante de Dios todas aquellas cosas que nos generan afán. Afán. Jesucristo, en la oración de Juan, capítulo 14, 27-28, dijo a los discípulos, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Mi amado hermano, cuando hablamos de paz, generalmente a veces viene un cuadro pintado donde hay una rama y ahí está una ave. Y alrededor de esa ave está el mar furioso. Están las tormentas, están los vientos. Pero esa ave está tranquila en esa rama. Tiene paz. Hermanos, hay cosas que nos generan gran ansiedad, pero cuando estamos en esos ambientes turbulentos, debemos saber que la paz de Dios es la que guardará nuestros corazones y nuestra mente. Porque si usted no pone su mente en las cosas de Dios, va a venir otras cosas, mi amado hermano. Le va a venir la depre, va a venir la desesperanza, va a venir la desesperación. Pero si su mente y su corazón están llenos de la paz y el gozo que el Señor da, nada lo va a afectar. El apóstol Pablo también contiene aquí, en el verso 8, tiene unas recomendaciones, tiene algunas
8 temas, que hay un escritor llamado Everett Harrison, que es un comentario del Nuevo Testamento de Moody, dice que son virtudes de salud mental. ¿Cómo cultivar la salud mental? Harrison dice que eso que Pablo menciona ahí son virtudes para la salud mental. Hay otro autor que he consultado que se llama Thomas Lea, en su comentario del Nuevo Testamento, y dice que son pensamientos nobles, puros y dignos de alabanza. Y son acciones o ideas que alimentan el pensamiento. ¿Cuáles son? Son 8. Hermanos, ¿en qué debemos pensar? En lo verdadero, ¿verdad? En lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en todo aquello que tenga buen nombre, en todo aquello que tenga virtud y en todo aquello donde exista algo digno para alabar el nombre de nuestro Dios. Como tercer punto, tengo que el gozo también de Pablo procede de la generosidad de la iglesia de los filipenses. Pablo también compartió el gozo en el Señor para que los hermanos de la iglesia de Filipo era una iglesia generosa. Y aquí encontramos eso entre los versículos 10 hasta casi al final. Encontramos que el apóstol Pablo dice, refiriéndose a los hermanos de la iglesia de Filipo, que ellos eran una iglesia generosa. Dice que ellos lo sustentaron cuando él estuvo allí en Filipo, en Tesalonicense, y mandaron hasta Roma cuando estuvo en la cárcel. Es una iglesia que tuvo cuidado de él, y él la amó a sí mismo con esa intensidad de los cuidados de esa iglesia. Mi amado hermano, el apóstol Pablo cita la palabra aquí de Jesús cuando dijo, bienaventurado es dar que recibir. O hay gozo en el dar. Hay gozo en el dar. Dice la palabra de Dios que debemos ser generosos en el dar. Y hay un himno, hermano, que siempre me ha llamado la atención, que dice, si fui motivo de dolor, himno 396 Bautista. ¿Cómo puedo yo dejar al que sufre en su dolor? El Señor también nos pide ser generoso. Y aquí el apóstol Pablo alaba a Dios por el desprendimiento de los cuidados que la iglesia de Filipo hizo con él hasta el final. Bendito sea nuestro Dios, mi amado hermano, por el gozo y el gozo que debe prevalecer también en nosotros. Quiero concluir dando gracias a Dios por la vida del apóstol Pablo, por los motivos, enseñanza que nos habla en esta carta. Y nosotros como cristianos debemos alegrarnos y gozarnos en el Señor, mi amado hermano. Que la Iglesia Bautista de Mendoza algún día también sienta de este servidor la misma palabra del apóstol Pablo por los cuidados que ustedes tienen hacia los que sirven, a los que trabajan en el reino de Dios. Y que nosotros veamos en Cristo la fuente de gozo inagotable, unidad, paz, conocimiento, que es nuestro Señor Jesucristo. Dios eterno, bendice, Señor, a tu pueblo, y que el gozo del Señor sea
siempre. Como dice el apóstol Pablo, amados, gozaos siempre en el Señor, regocijaos en el Señor. Bendiciones.